Marquina. Sus notas curiosas, los invitados y su intelectualidad le dan un toque de locura a tus días. Conéctate con Te Conté, entre copas y café. Un programa divertido con charlas y risas que iluminarán tu vida, explorando temas que te harán reflexionar. Historias sin tabú. Te Conté, entre copas y café, donde el tiempo pasa volando. Un espacio para reír y soñar. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, porque cada risa y cada historia cuentan. Te esperamos para compartir juntos historias, risas y conocimientos. Hola, 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 buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que se llama Te Conté, entre copas y café. Yo soy Nati Marquina, agradecida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la receptividad del programa anterior, que después de 15 días volvieron nuevamente a conectarse con nosotros. YouTube no veo. Santi, no se ve YouTube. Bueno. Aquí está todo el equipo activadísimo. Les cuento que, como les estaba diciendo, agradecidos con cada una de los mensajitos que me dejaron. Sí, estoy estructurando la historia, saben que me cuesta un poquito a veces también como hacer ese tipo de contenido, y más cuando tiene que ver con una historia como la que les conté, pero ahí voy, estoy en todo eso. Les iba a empezar a montar todo el material que hice en Venezuela mientras estuve allá. No fue incluso mucho, más que todo es de recocha, pero para que vayan viendo cuáles son los lugares, algunos de los lugares turísticos de la ciudad. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar de un tema que no digamos que es tabú ni que se ha convertido en tabú, pero es un tema que casi no hablamos. Las heridas que un país todavía no sabe nombrar. No solamente un país, las comunidades, socialmente no estamos acostumbrados. Y yo tengo en mi mente, o en mi concepto, en mi pensamiento, que mientras a mí no me pase, pues yo no le doy relevancia. Quiero empezar esto así porque hoy hablaremos un poquito de lo que son las memorias, la reconciliación de la paz, que mucha gente habla de la paz, las mises prometen paz también, hoy los presidentes prometen paz, se ganan premios de la paz, pero realmente, humanamente, detrás de todo esto, nadie se mete con lo que llamamos conflicto armado, donde las personas pierden seres queridos y pasan muchísimos años esperando a que vuelvan con vida, o a que por lo menos vuelva un cadáver, para poder votar emocionalmente todas estas cosas. Y para eso tengo un invitado plus boom que está metido en el hoyo del meollo. Se llama Frederman Carrero Ruiz. Él es sociólogo, es gestor social. Y bueno, él trabaja con todo este tema social acá en Palmira. En estos procesos hace acompañamiento psicosocial y psicoespiritual a víctimas del conflicto armado. Este equipo en el que trabaja Frederman, está Rubén, que yo lo quería también traer, pero no me contestó para que le enviáramos el link a Frederman. Está Rubén, que yo lo quería también traer, pero no me contestó para que le enviáramos el link allá, porque él vive en Cali, pero en algún momento tendremos alguna de las historias que Rubén también maneja. Creo que cada uno maneja historias súper chéveres. Pero bueno, ellos son parte del equipo de búsqueda de desaparecidos y de procesos de reconciliación en la ciudad de Palmira. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a Frederman, que es nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Te Conté. Gracias. Ahí hablar de paz. Creo que es más fácil hablar de la guerra que de la paz, porque la paz suele ser poco interesante. Pese a que todo el mundo añora vivir en paz y estar en armonía, al mismo tiempo le resulta aburridor. Como que el bienestar de la población es un tema que la gente no le apasiona, pero cuando las armas hablan, todo el mundo se apasiona. O sea, no hay nada más activo que suene un tiro para que la gente esté alerta y esté en modo acción, pero uno les dice vamos a hacer algo pacífico y como que no, gracias. Entonces creo que hay un problema ético
como para meternos en el tema de la ética, Sí. de lo que es la paz y lo que no puede ser la paz, porque también hay visiones de paz. Entonces creo que la paz es primeramente un escenario del alma y un escenario social de cómo convivimos entre personas, seres humanos, ciudadanos, digamos en las diferentes categorías. Entonces, una cosa es la paz de los ciudadanos, de cómo nos comportamos y afrontamos nuestros procesos y conflictos sociales. Otra cosa es la paz entre las naciones, otra cosa es la paz con Dios o con el poder superior o creador que uno crea. Otra cosa es la paz que uno tiene con su familia, entonces la paz con la pareja, por ejemplo. Entonces ahí hay muchas paces que la gente no se da la oportunidad de pensar, y creo que perdemos muchas oportunidades de vivir cosas bonitas referente a la paz. Entonces, tristemente el país está en guerra, pues digamos en guerra desde que nacimos, y somos de los pocos lugares en el mundo donde hemos vivido la guerra tan vívidamente y tan extensamente, y es sorprendente que no hayamos podido salir de ese meollo cuando otros países que vivieron tragedias que uno podría decir mucho más grandes o mucho más impactantes en teoría, sí han podido salir adelante y vivir, digamos, una dinámica pacífica de sociedad y resolución de conflictos. Y es interesante lo que dices. Alguna vez tuve una conversación con un invitado que todavía lo tengo en lista. No hemos podido coincidir porque él es profesor de la UPB y generalmente tiene clases a estas horas. Okay. Y él habla sobre esto, pero él habla de las historias y justamente coincide contigo en ese punto de vista de que la gente desde los principios de los principios han preferido siempre la guerra que la paz, porque es mucho más fácil para la gente, antes de que entremos en más materia, porque es mucho más fácil, tú que estás como en eso, además eres psicólogo. Porque es que la guerra genera o sea, el desbordamiento del alma en torno a la violencia. Y mira que los juegos que son así como violentos, claro, llaman muchísimo más la atención. Usted coja a unos niños a jugar a policías y ladrones, o póngalos a resolver un conflicto de manera pacífica y él va a preferir la acción de policías y ladrones. Y creo que hay que entender algo ahí, y es que la violencia hace parte de nuestra humanidad. A mi hija le gustan los libros de conflictos, de guerra y todo esto. Cuando me venga la palabra, la tenía aquí, pero se me fue. Entonces, mire. De suspensos. De suspenso. Donde quién lo mató, quién lo encontró, el morbo que hay en torno a la violencia. La violencia genera pasiones y genera poderes, y en el ser humano le implica la capacidad de ser superior sobre otro, y eso genera unos placeres, digamos, hay que decirlo. La violencia es funcional para conseguir unos objetivos, para ganar cosas. Yo soy muy crítico cuando dicen, no, es que la guerra no sirve para nada. No, la guerra sirve para mucho. Que no sirva a la humanidad es otra cosa, pero hay gente que la guerra le sirve muy bien porque genera millones de dólares, porque genera poder político, genera poder económico, genera control social, y entonces la guerra es un motor que hace que las sociedades se transformen de acuerdo a unos intereses. Y la violencia en lo cotidiano también, digamos, ejercer violencia sobre otra persona también implica que yo tengo la capacidad de dominarlo, de tener obediencia, de que hagan lo que mi voluntad quiera, si la voluntad de las otras personas no quieran. Entonces la violencia es apasionante y es un mecanismo de acción que es muy efectiva. O sea, es mucho más fácil en algunos casos ejercer la violencia para que alguien cambie su forma de actuar que convencerlo de que cambie. Exactamente. Entonces, creo que uno de los análisis de la paz es partir también de entender de que la violencia existe y hace parte de nosotros, y que un poco lo que ha hecho la civilización es ver cómo le quitamos la violencia en el espacio público, en el espacio privado, y cómo hacemos que el individuo, el ciudadano, no ejerce esa violencia directamente, porque puede ser sancionado con otro tipo de violencia. Entonces, obviamente, si yo llego aquí y te puñaleo a vos, pues viene la policía y ejerce la violencia contra mí. O sea, bueno, usted va para la cárcel y a llevar a tener violencia contra usted para que aprenda. Que en medio de la justicia, pues a veces no funciona y de pronto quedó libre, y eso justifica otros tipos de violencias, que entonces tu pareja, entonces, no lo resolvió la justicia, entonces yo lo resuelvo y él me ataca a mí. Entonces la violencia es funcional, y creo que eso es un elemento.
Pero lo que no hemos entendido es que la paz también es funcional y genera otros mecanismos de acción y otros mecanismos de actuar de las sociedades y de los individuos. Y eso implica unas reflexiones internas. Entonces, ¿a qué me refiero con reflexiones internas? De que me implica pensar yo cómo tengo que actuar cuando tengo un problema al frente. Porque la violencia es actúo violentamente y ya se acabó la discusión. Digamos, no hay una gran reflexión filosófica sobre el asunto. Exacto. Pero si yo tengo, digamos, ahorita ha pasado mucho el tema de conflictos, por ejemplo, entre barras, que tienen el mecanismo de la violencia como algo muy incorporado a su sistema de valores. Sí, yo aquí no he podido ir, me da miedo. No pasa como nada. al estadio. La violencia también tiene sus espacios. O sea, no creo que te vayan a atacar. Se atacarán en sus espacios. Pero la reflexibilidad de la paz es yo cómo tramito esto teniendo en cuenta la posición del otro y cómo también cedo, porque la paz a veces también es ceder en sus intereses. Es decir, yo no me la puedo ganar todo porque no estaría siendo pacífico. Entonces pensar la paz también es pensar nuestro relacionamiento humano, y eso es complejo porque todo mundo quiere como quiere que sean sus cosas. Con tantos conflictos que ha tenido Colombia y todo, ¿tú crees que Colombia esté preparada realmente para reconciliarse, para hacer ese proceso de reconciliación de paz y todos estos acuerdos que hay? Yo no sé si habrá un contexto que diga sí ahorita no. Te lo pongo así, Sudáfrica. Sudáfrica tenía una violencia bastante cruel en torno al racismo entre blancos y negros. Y uno podría decir, allá no hay contexto para que haya reconciliación. Ahora no vamos a decir que Sudáfrica es la panacea y no pasa nada, porque sí pasan cosas. Pero hubo la voluntad. Después de que esté la voluntad, uno encuentra los caminos. ¿Que van a ser fáciles? No. En esos días viví un candidato presidencial, que no voy a decir, que decía, bueno, pero ¿por qué se cuestiona el fracaso de la paz y nunca nos cuestionamos el fracaso de la guerra? Y creo que ese es un punto muy válido, porque es que el fracaso de la guerra es que la violencia se desata. Y como es guerra, entonces como es lo solo que tiene que pasar, entonces es normal que pase eso. O sea, que aprendimos a normalizarlo. Ajá. No, pues digamos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero creo que Colombia y los países latinoamericanos son los únicos que tienen esta forma de ver el mundo en diciembre. ¿Es bala o es pólvora? Así. Eso es aterrador. Porque digamos, en cualquier otro lugar del mundo pensar que eso es bala es una cosa trágica. Aquí hasta recochamos con ello. Entonces, es como yo entiendo la violencia, hace parte de mi vida y hace parte de la sociedad, y cómo creo que hay que reproducirla. Pero entonces la voluntad de paz creo que debe ser un faro que nos permite guiarnos para buscar ese momento en que sí la gente se reconcilie. Yo no creo que tenga que haber un contexto como tal, que tenga que haber un presidente de tal forma, unas condiciones de tal forma. Creo que eso nunca va a existir. Pero si hay voluntad, se encuentran los caminos. O sea, por ejemplo, Mandela. O sea, uno diría, un man que estuvo en la cárcel durante muchos años, que fue torturado, que le hicieron trabajos forzados. ¿Por qué esa persona iba a buscar la paz? ¿Él tenía el contexto para ser pacífico? Cualquier persona podría decir no. El man tenía que salir y vengarse. Él dijo, no, opto por el otro camino, y mucha gente lo siguió. Que todo el mundo lo siguió, no, que siguieron habiendo atentados en marco de su gobierno, sí, y eso, digamos, el desescalamiento del conflicto, sí. Pero todo el mundo quiere que la paz sea perfecta, pero a la guerra sí no le cuestionan nada. Entonces hemos llegado a extremos donde en diciembre, por ejemplo, hubo una masacre de 23 personas en una sola acción armada en el país, que eso es una cosa gigantísima. Y nadie en el país dijo nada. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es nuestra capacidad de indignación? Anteayer en Cali hubo una serie de murales sobre los falsos positivos. Entonces hubo una gente que salió a decir, no ensucien la ciudad. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué ensucia más la sociedad? 7,000 personas asesinadas, o un graffiti que puede que esté feo, sí, no sea la expresión artística bonito, puede tener razón. Pero siento que entre un peso y el otro, pues me indignaría más los 7,000 asesinatos. Entonces, como que priorizamos las cosas al revés. Sí. Y yo ahí veo un error muy grande, que es
¿Por qué le exigimos tanto a la paz y por qué le exigimos tan poco a la guerra? O sea, ya el derecho internacional humanitario no importa, que son como las reglas para matarnos de manera más civilizada. Ya nada de eso importa y es como que, bueno, esta guerra se soluciona con más guerra y que caiga el que tenga que caer. El problema es que la gente dice eso sin saber que tal vez el que caiga puede ser esa persona o su familia. Y mira que hablar del conflicto todavía incomoda mucho, ¿no? Y eso que la gente ha buscado como normalizar lo que hablabas, de normalizar las cosas, pero todavía es muy incómodo hablar de este tema del conflicto. Es incómodo porque incluso hay gente que no quiere reconocer que hay un conflicto social, político y económico, que también es atravesado por el narcotráfico y por cuestiones, digamos, que uno puede decir, hay gente mala, que le gusta hacer maldad y que disfruta de la maldad y del odio. Esa gente existe, pero no es como a veces quieren pintar que es una gente loca, narcoterroristas que se hacen la maldad porque ellos tienen las ganas de destruir la sociedad. Habrá gente que sí. Hay un autor que se llama Zygmunt Bauman, él es polaco, su familia, y no sé si estoy mal, si él también estuvo en los campos de concentración de los alemanes nazis, y el man hace una reflexión que dice, a nosotros nos contaron la historia de que los nazis estaban locos y que cometieron todas estas atrocidades porque ellos estaban locos en su cabeza y eran unos racistas locos, y nosotros los civilizados de Europa y de Norteamérica no vamos a caer en eso. Y él dice, no, vamos a analizar a los nazis, y él dice, el desarrollo de la guerra y los campos de concentración fue una expresión de la racionalidad del ser humano. Ellos se pensaron milimétricamente cómo hacer eso. Es decir, no fue un acto de locura. Acto de locura es que yo de un momento a otro, no sé, me meto a una estación de policía a matar a todo mundo con un cuchillo cuando todo mundo ya está armado. Pues como que la correlación de fuerzas no tiene sentido. Entonces lo más seguro es que me maten a mí. Por ello no, ellos sabían en qué momento, cómo transportarlos, cómo capturarlos, cómo quitarles los bienes, cómo torturarlos, cómo llevarlos a las cámaras de gas, y que en todo ese proceso ningún soldado tuviera remordimiento. Eso es pensarse en la guerra y la violencia. Ese trabajo psicológico es bastante... Pero por lo menos este grupo de personas, el ejército y todo, pasan por todo este proceso psicológico y pueden enfrentar este tipo de cosas. Pero hay algo que no podríamos negar, y tú que estás tan cerca de todo esto, podríamos decir que la sociedad en general se ha vuelto indiferente ante el dolor ajeno de cuando una víctima, sea culpable o no, cae por una bala, por estos conflictos armados, por los conflictos de guerra, por sí, X o Y. De alguna manera sí, yo creo que todos nos insensibilizamos para no sentir el dolor propio. ¿Te viste la película La playa de Leonardo DiCaprio? No. Que se van a vivir a una playa por allá alejada, a crear un mundo alternativo. Yo creo que estoy seguro que sí, porque ese es un clásico. En esa película pasa un hecho, que hay una persona, ellos están en una playa, es una comunidad en una playa aislada del mundo, y una persona tiene un accidente. Pero sí vi otra película muy parecido a eso. ¿Como El Señor de las Moscas con los niños? Bueno, pero también es de entonces pasa ahí, esta persona está sufriendo. Entonces la decisión de la sociedad es aislar a la persona que está sufriendo porque afecta mi emocionalidad y mi bienestar. Entonces elimino ese elemento que está sufriendo. Yo creo que uno también lo hace en la cotidianidad, en el sentido de que ver tanto horror como que uno dice, no, pues yo no me puedo cargar con eso porque yo también, ¿qué puedo hacer yo? O sea, masacraron 23 personas, tremendo, pero yo no me voy a mortificar porque ¿qué puedo hacer yo? Ahora lo que genera eso es que las vainas empiezan a repetir y yo simplemente me excluyo de la ecuación. Hay que buscar un equilibrio, que yo creo que es la actividad política, la actividad social, donde yo me comprometo y sé hasta dónde me comprometo. Entonces los liderazgos sociales se comprometen en sus causas y aportan desde ahí. Ahora no es la cuestión un poco de que nos demos látigo y en Colombia muere gente, y asesinaron al profesor de la pedagógica y asesinaron al periodista. No se trata de esto, pero sí de tener un mínimo de empatía, de decir, esto no debería pasar.
y tener esa conciencia clara y no utilizar la frase quién sabe en qué andaba metido. Ah, ese profesor debe ser guerrillero. Ah, ese periodista se puso a investigar lo que no debía y vea, lo mataron. Entonces, lección. Y sería lo que no debía, lo que debe. debía, ¿no? Entonces, esos discursos que son verdaderos y prácticos en la cotidianidad, pues se vuelven un discurso social que inmoviliza la acción por la paz o la acción social, o adormece a la gente para que no siente indignación ante ello, y creo que eso es grave, pero es un elemento psicológico que está ahí. No sé qué hacer ahí. Mi respuesta es, hagámosle. Por ahí Bob Marley, una vez que le pegaron unos tiros, dijo, se fue al concierto todo herido, le dijeron, pero pana, ¿usted por qué no cancela? Y él dice, pero es que los malos no están descansando, entonces yo ¿por qué voy a descansar yo? Pues hay que hacerle hasta que en algún momento, o sea, hay otras sociedades que han podido, ¿por qué no nosotros? Entonces hay que hacerle, tal vez no me toque mi generación, pero le toque a la otra generación, y yo aporte que esa futura generación viva en paz, porque queremos es vivir lo nuestro. Yo creo que es construir para que otros vivan, más que pensar en uno. Y es interesante, tú hablabas ahorita de cómo fueron entrenados todos los nazis y todo. Yo hace poco me estaba viendo un documental que hicieron como un análisis de los Thundercats, porque ellos llegan a una tierra y los malos, ellos estaban defendiendo lo de ellos. Ok. Estos eran invasores, los que nosotros creíamos cuando niños que eran los buenos, eran invasores de ese lugar. Es usual en muchas narrativas, por ejemplo, creo que la última es esta película, Avatar. Avatar es colonialismo. También. Está como que allá hay un grupo en ese planeta o en lo que sea eso, que está coexistiendo pacíficamente con su naturaleza, y llegamos los salvadores a decirle, no, así no es, ¿cómo se les ocurre? Hay que traer la civilización. Entonces creo que ese pensamiento colonialista que está por ahí rondando es una práctica de justificación de la violencia, y lo vemos, por ejemplo, hoy en el país, cuando la gente dice, pero es que ¿por qué los indios tienen que venir a la ciudad? ¿Por qué no se quedan protestando por allá? Si ellos no pertenecen aquí. Ah, por lo de la minga. Eso. Y entonces se generan justificaciones para que haya violencia contra esta comunidad, que no es perfecta, que tiene problemas, que tiene situaciones de corrupción, de machismo, de violencia al interior. Sí, pero nosotros también. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como mestizos para decirle a otra comunidad no se comporte así cuando nosotros hemos sido lo que hemos generado la guerra? O sea, no fue la comunidad NASA la que creó el problema del conflicto armado, fuimos nosotros, y ellos quedaron en medio, y ahí muchos de ellos habrán tirado para la guerrilla, otros para el ejército, y han hecho parte del conflicto, pero ellos no lo originaron. Y ahora entre ellos mismos, no sé dónde, entre los nazis y los misak. Exacto. Por un conflicto de tierra, que no es de ellos, es un conflicto que se generó a partir de la incursión española y de la conformación del Estado colombiano, y que en medio de ese conflicto pues las comunidades se enfrentan, que es algo normal, es algo como que si nosotros somos vecinos y el Estado me dice, no, es que la pieza suya ahorita va a pertenecer a mí, pues usted va a decir, no, venga, yo mi pieza no me la voy a dar porque esto yo lo construí, lo trabajé, claro. Y entonces ¿cómo es? Y nos damos los dos por un problema legal mucho más grande. Entonces, yo invito a la gente a que hagamos los análisis de los contextos y de lo que ha pasado. No señalemos, no, es que vea a esos indios todos violentos. Entonces, por allá sale alguien, recuerdo en una manifestación en Bogotá, que había un indígena tomando su chirrincho, su licor. Yo, vea, es que ellos son borrachos. Ah, pero ¿y usted qué hace los viernes en la noche? Vamos a decir que usted se va a la biblioteca a filosofar, no venga con cuentos. Ustedes también van y se emborrachan. Entonces, ¿por qué nosotros sí, ellos no? Entonces, hay muchas justificaciones donde vemos lo malo en los otros, pero nosotros somos perfectos. En todos estos conflictos, y miren que hemos recorrido, ¿no? Hemos hablado de los nazis, estamos hablando ya pues de los últimos conflictos que han habido aquí mismo en Colombia. Se ven familiares o familias afectadas con todo esto, comunidades se ven afectadas con estas guerras que hay, pero en medio de todo eso existen también cuerpos que se pierden
o personas que las secuestran, que creemos que las secuestran y Que no nunca vuelven más a aparecer. aparecen. Entonces, ¿qué pasa o de qué manera ustedes, de la manera psicológica, hacen ese acompañamiento a estos familiares? ¿El país realmente entiende lo que significa la desaparición forzada? Yo creo que no entiende y creo que es una de las victimizaciones que ha pasado invisibilizadas. Por ejemplo, las más visibles, falsos positivos, ahorita el tema del reclutamiento de menores con los 18.600 niños, el tema del secuestro, pero el desaparecimiento es un flagelo que se vive al interior de la familia. Entonces, cifras, más de 135.000 personas desaparecidas en el país y la cifra sigue aumentando. ¿Por qué? Ustedes ya verán en sus redes sociales que a cada rato aparece: se desapareció tal niña, se desapareció tal joven. Sí. Ya de pronto no por las mismas causas de la guerra, de los actores armados grandes, también por el narcotráfico, por el microtráfico. Hace unos días botago. estuvo el asunto en Bogotá de 2 mujeres que se fueron a hacer una operación estética Ay, sí. y las desaparecieron. Ya las autoridades, pues haciendo las investigaciones, pudieron, creo que encontrar a una de ellas. Ay. Pero digamos, o sea, ¿quién va a creer que si uno va a una cita estética, un centro médico, lo van a desaparecer a uno? Pero pasa. Hace un tiempo también estuvo todo este tema del tráfico de órganos, pero el desaparecimiento, por ser, digamos, un hijo de la guerra, la víctima es la familia, no es el desaparecido en sí como tal, pese a que es el primero, porque la victimización del desaparecimiento afecta en la familia. Entonces, digamos, si yo tengo, coloquemos casos extremos, mi señora madre es de las FARC, murió asesinada en un combate y el ejército desapareció el cuerpo. Uno podría decir, listo, que la mataron, comprensible porque eran 2 actores dándose bala, y eso pasa en las guerras. Pero la desaparecieron. El desaparecimiento no es para castigar esa persona que ya está muerta, sino para castigarme a mí. Entonces, yo soy el afectante, a mí me están aleccionando de una manera para que esa violencia cumpla un rol en mí. O sea, toda la violencia busca cumplir, busca satisfacer una necesidad y que uno cumpla un rol. Es decir, bueno, me quedo quieto, no ingreso a esas filas de las FARC, me voy del municipio, cambio mi estilo de vida, para que no siga el ejemplo en ese caso de mi madre. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los miembros de la fuerza pública, que las FARC también desapareció, porque es que también hay que decir que esto no es un asunto de un actor u otro, sino fue un asunto múltiple. Fue una dinámica de guerra que se interiorizó y se repitió. Entonces, el desaparecimiento está afectando a 135.000 familias, que si las multiplicamos por 5 podrían ser básicamente 800.000 o 1 millón de personas, que es una cantidad abismal, con múltiples victimizaciones, porque está el desaparecimiento, también están las extorsiones que hay producto del desaparecimiento, la persecución política, la discriminación institucional, la discriminación social. Por ejemplo, si yo digo, no, es que mi mamá era de las FARC, mis vecinos van a decir, uy, este man, ¿qué? Discriminado. Y la gente dirá, no, pues se lo merece. Sí, porque era de la... Ajá. Entonces ahí, digamos, hay una carga en la familia muy latente que le toca sufrir la victimización, no solo del aspecto psicológico, que es el dónde está, quién fue, por qué, que son las preguntas recurrentes de las personas que están buscando a sus familiares, sino que también está enfrentándose a un duelo interno que solo esa persona entiende, que incluso llega hasta el extremo de que las mismas familias dicen, no busquemos más, dejemos así. Y hay mujeres que dicen, no, pues yo quiero recuperar el cadáver de mi hijo, quiero encontrarlo y sigo en la lucha pese a que la familia abandona. Que también hay que decir un componente ahí, que es el tema de género. Generalmente las personas que buscan desaparecidos son mujeres en su mayoría. Son pocos los hombres buscadores, aunque los hay, y eso también radica una forma de cómo yo concibo a mi familiar y también cómo concibo la dignidad del cuerpo. A veces desde la barrera podría decir, pues ¿para qué complicarse? Dejemos eso ahí, seguramente la persona está muerta, hagamos cuenta de que está muerta y ya, no nos metamos en más problemas.
Las personas buscadoras tienen otra visión del asunto, es dignificar este cuerpo, no es un simplemente acto de duelo, de enterrar a alguien, sino un acto de memoria ante la guerra y de resistir ante la maldad del que quiso desaparecer. Porque el que quiso desaparecer quería borrar los rastros de su infamia. Y el no dejar que los borre es decirle, vea, aquí hay un testimonio de lo que pasó. ¿No hay como casos de estas personas buscadoras que por estar buscando terminan también en ese mismo? Sí, también varios han terminado asesinadas. Hace una semana y media fue asesinada una buscadora en Jamundí. Su hija fue desaparecida en Cartagena o en la zona de la costa, se me escapa bien cuál es el lugar, pero ella fue asesinada en medio de la búsqueda. Los actores armados le habían dicho ya, deje eso así, porque quién sabe, digamos, qué se destape en esa búsqueda, qué intenciones, qué criminalidades, qué alianzas, qué relaciones entre gente que aparentemente no está en la guerra, pero sí está. Qué desesperación. Entonces esta señora fue asesinada a tiros hace semana y media exactamente, y creo que hay un testimonio de que el desaparecido no es desaparecido porque cometió algo malo, sino porque siempre hay algo atrás que cuenta qué es la guerra y cuenta cuáles son las criminalidades y cuáles son los actores, y ahí hay una planificación del hecho. O sea, no es fácil mover un cuerpo de un lado al otro. Se han pasado casos de que la persona desaparece en un sitio y aparece muerta en otro. Y cuando se hacen las investigaciones forenses, él dice, no, el cuerpo no murió acá, el cuerpo lo trajeron acá. Entonces, pues, imagínese uno, no sé, llevarse del Valle a Antioquia un cuerpo muerto. Pues digamos, no es algo que se haga de manera simple. O sea, requiere una metodología, una preparación, un conocimiento del contexto, de evadir peajes, de evadir controles policiales, o sea, hay una premeditación del crimen. Evadir y sobornar. También puede pasar ahí. Ahí me estoy metiendo aquí. Por eso es que yo todo lo anoto. Pero bueno, ahí también hay que decir que obviamente la institucionalidad, llámese fuerza pública, pues también fui cómplice de muchos de los desaparecimientos. Y a veces son cómplices sin ni siquiera... No, yo creo que sí son cómplices sabiendo, en el sentido que, por ejemplo, estuvo la dinámica de la UP, de la Unión Patriótica, donde deliberadamente se asesinó y se desaparecieron estos líderes políticos por una causa política contraria. Entonces ahí ya se comprobó que hubo una complicidad de agentes del Estado con organismos criminales, llámese paramilitares, y que hubo unas alianzas estratégicas, charladas, dialogadas, planificadas, financiadas, estructuradas, con poder político, poder económico detrás. Entonces sí hay que decir que la institucionalidad colombiana ha estado permeada por esas acciones. Que no es su totalidad y que no es una política de Estado, claramente no lo es, pero que sí hubo ejercicios de poder donde eso se puso en marcha, claro. Digamos, hubo zonas donde si usted iba y le decía, señor comandante de la policía, mire, es que desaparecieron a mi hijo, ese señor va y lo sapía, vea, es que este señor está hablando, vaya, apriétela, porque hay una alianza criminal para ejercer el poder. Y el desaparecimiento y la guerra es un ejercicio de poder, de control territorial. O sea, cuando yo desaparezco, masacro, lo que hago es controlar ese territorio. Eso me genera desplazamiento, me genera que pueda comprar tierras baratamente, que pueda controlar bienes, que pueda controlar quién va a ser el alcalde. Me permite muchas cosas que en el ejercicio del poder pues ya no hacen parte de la guerra, pero hacen parte de la dinámica de ejercer ese poder. Es, por ejemplo, recuerdo que para la masacre del Salado hay un video donde una de las víctimas pregunta, bueno, ¿quién quiso que nos pasara esto a nosotros? La masacre del Salado fueron más de 50 personas acribilladas durante casi 3-4 días que el grupo paramilitar se tomó esto. Y ella decía, pero ¿cómo es que nadie se dio cuenta que aquí habían más de 100, 200 hombres armados? O sea, ¿quién los movió? ¿Con qué plata?
O sea, ¿cómo así que se movieron desde una zona alejada, pasaron montañas, llegaron aquí y nadie se dio cuenta dónde estaba el ejército, dónde está la policía, dónde estaba la armada? Se crean muchos cuestionamientos y al final ella dice, bueno, ¿quién es el señor de la guerra que le convenía lo que nos pasó porque nos quitaron las tierras? Entonces uno dice, bueno, hay tierras, hay cosas de por medio que ese desaparecido termina siendo una moneda de cambio para conseguir otros objetivos. Y eso suena feo, porque nadie quiere que su ser familiar sea un trofeo, claro. Pero para los actores criminales sí termina siendo. Y creo que la lucha de las madres es decirle, ese trofeo que usted cree que tiene en realidad es efímero y se lo vamos a quitar. Tal vez no encontrando a mi familiar, pero sí encontrando al familiar de mi amiga, porque ya todo no es mi familiar el que estoy buscando, sino son todos los familiares. Y si encontramos a alguien es una victoria para todas. Creo que eso es una de las lecciones que veíamos con las madres buscadoras, es que si bien está la preocupación por su familiar desaparecido, son un colectivo que se apoyan y que sé que cuando encuentran a la familiar de la amiga va a ser como si encontraran a su propio hijo, y creo que eso es una lección muy bonita porque permite romper esa cadena, o sea, permite recomponer ese tejido roto que había dejado la guerra, y creo que ahí es una victoria moral. Tal vez no es una victoria en términos tácticos militares, pero a veces las victorias morales pueden ser mucho más poderosas porque permiten al resto de la sociedad decir, sí podemos. Me está explotando la cabeza porque yo tenía aquí algunas preguntas psicológicamente, pero el hecho de que tú me digas cómo se apoyan unas con otras me hace explotar muchísimo la cabeza, incluso hasta me emociona, porque yo digo, nada más tienes esa historia de que como comunidad, entonces se volvieron una comunidad de recuperar los mal llamados trofeos, ¿no? Se volvieron toda una familia. Entonces, psicológicamente, ellas están al paso o a la vanguardia, digamos, de realmente demostrar que ellas sí son capaces de recuperar eso, que no importa la cantidad de tiempo. Y eso me hace a mí pensar y preguntarte algo muy íntimo. ¿Qué historia te ha marcado durante esto? ¿O cuál es la que tú has visto que ha sido durante muchos años y has logrado admirar? Yo creo que hay varias historias ahí, es que no quiero mencionar así, bueno, mencionemos cosas particulares. Creo que hay una señora que se llama Judith, digamos, yo entré a la Universidad del Valle más o menos 2005, y iba mucho a la zona de Pance a acampar. En ese tiempo, digamos, había control territorial de las FARC en esa zona, que se conoce como los Farallones. Y la hija de ella termina siendo desaparecida ahí, en los caminos que yo seguramente también caminé, que yo también iba a hacer senderismo por allá, iba a enrumbarme, iba a acampar, y yo estoy seguro que seguramente caminé esos mismos caminos que ella caminó antes de ser desaparecida. Entonces a mí me tocaba y decía, también pudo haber sido yo, porque seguramente a veces el desaparecimiento se da es por contextos, por situaciones que hay en medio de la guerra, y uno tristemente pudo haber estado en el lugar que no era y vio lo que no era, o conoció a quien no era, ese tipo de cosas. No porque uno no tiene que ser un actor armado para ser desaparecido tristemente, sino que el civil también ha sido objetivo militar del desaparecimiento. Entonces, esa historia como que yo digo, y si yo hubiera ido ese día y lo hubiera visto, ¿será que yo tendría alguna información? Entonces, yo a veces hago como memoria, entonces miro la foto y digo, ¿será que y humanamente yo la uno es momento? así, ¿no? Vamos, porque uno, digamos, como el mundo es tan efímero ahora con esto, uno a veces ve, se desapareció tal, y uno no se graba el rostro. Entonces a veces me preguntaba, ¿será que yo de pronto, en medio de esas coincidencias, de pronto la conocí o vi para dónde iba, y de pronto ese dato que yo tengo en mi cabeza y que de pronto me llega puede servir? Entonces me cuestionaba eso. Hace un tiempo conocí también a una directora de cine, cuyo padre lo desaparecieron en la zona de Corinto, y ella hizo una película sobre el desaparecimiento de su padre. Entonces la conocí, vi de qué se trataba su película y dije,
Bueno, en el cementerio de Palmira han llegado muchas personas a ser enterradas de manera irregular. ¿Qué tal que él esté ahí? Y en algún momento la vida me permita la sorpresa de ayudar a encontrar ese cuerpo. Entonces, ¿cuántas personas logran reconocer al año? pocas, porque el ejercicio es dispendioso de tratamiento del cuerpo, de recuperación del ADN, es costoso, está saturado. La institucionalidad pues también, o sea, como que hoy mataron a alguien, entonces el forense pues tiene que dejar este caso y pasar al otro, claro, que es el inmediato, entonces hay muchas complicaciones ahí. Pero lo que yo creo que, o sea, yo siento que si uno ayuda a encontrar una persona desaparecida puede ser un regalo de Dios, porque esa alegría trágica difícilmente algo la puede superar, porque uno sabe que está participando de una tragedia, en el sentido de aquí está su hijo, su hija, pero que el descanso que uno le puede estar generando a la familia puede ser inmenso. Y yo invito a la gente que si alguna vez por circunstancias de la vida le tocó saber o entender o enterarse o ver que mataron o desapareció una persona, puede dar esa información sin riesgo de que le pase nada. Entonces existe algo que se llama la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no tiene fuero judicial, es una organización humanitaria. Entonces, digamos, para colocar el peor caso, yo pertenecía a un grupo criminal, narcotraficante, y un día estábamos en una rumba y desaparecimos una pelada porque estábamos borrachos y drogados, y le violamos y la matamos y entonces la desaparecimos. Y ahorita soy arrepentido, pero no quiero ir a la cárcel. Unidad de búsqueda, yo sé que el cuerpo está aquí en esta finca, ya. No necesito dar mi nombre. Eso en un caso extremo. Estas personas que llegan con arrepentimiento pueden entrar en estos círculos de búsqueda y cualquier persona puede dar una información con la misma familia de la víctima. Si ellos quieren pueden contactarse, pero digamos cualquier persona puede dar la información que tenga, sin dar su nombre, sin dar su cédula, sin dar datos, simplemente decir tengo esta información, téngala. Y ya la unidad de búsqueda se encarga de buscar. Y no volver a devolverme la llamada, venga. No hay consecuencias. No hay consecuencias legales, porque lo que importa es encontrar el cuerpo. Entonces, yo sé que seguramente uno en la vida le pasan muchas cosas. Puede que uno no lo haya visto, pero claro, no sé, estuvo sentado en la mesa del bar con dos personas que, digamos, pertenecían a grupos armados, y en medio de que le invitaron una cerveza, contaron. Y yo quedé con ese dato aquí, contémoslo. O gente que es víctima también, y que no, los actores armados llegaban a mi finca y pues yo no podía hacer nada, entonces ellos hacían y deshacían ahí, y sé que ahí quedó alguien, pero yo por miedo no he dicho nada, entonces ahorita puedo decirlo. Digamos que una de las complicaciones de la búsqueda es el miedo a hablar, también por las represalias que pueden tener, obviamente, pero la invitación es, si usted en algún momento se ha enterado de algo, así no sea una información precisa, es bien contarlas, porque eso puede generar un dato que ayude a una familia. O saber, por ejemplo, el nombre de la persona asesinada en tal lado, como que le da pistas para que la unidad haga ese rastreo. Y créame que si uno aporta la verdad, hablemos en términos teológicos, eso va a ser recompensado. Porque el descanso que uno le brinda a la familia es inmenso. Digamos, en la pastoral también trabajamos en lo que se conoce como las entregas dignas, que es cuando se le entregan el cuerpo, los restos a la familia de la persona encontrada. Y digamos, si bien es un drama, uno sabe que es un momento que permite generar paz en la familia, de saber, bueno, aquí está mi familiar en este osario, que acá en el cementerio de Palmira le llamamos repositorios de memoria, que se encuentra ahí, que ahí lo puedo visitar, que ahí lo puedo honrar, y que sirve de testimonio para las personas que no han participado en la guerra, entender la crueldad de la guerra. Entonces, participar ahí es muy chévere, porque pues es un espacio espiritual donde la familia puede descansar por fin de esas consecuencias psicológicas, físicas, de la enfermedad, del estrés, de la ansiedad y la incertidumbre que está rodeando todo el tiempo a la familia. Yo, ahorita conectando la historia de las personas que va y cuenta, y bueno, y no tiene ninguna represalia ni nada,
recuerdo que en algún momento vi una noticia donde se reúnen las familias víctimas con personas que fueron paramilitares o que fueron parte de... Y se unen, o sea, ¿cómo logra la sociedad... esos encuentros? Sí, o sea, ¿cómo hacen para llegar a esa reconciliación? Sí, no sé si se llama reconciliación, pero si digamos un primer diálogo, digamos la JEP tiene Porque espacios yo digo, para eso. Y yo digo, uy, pero si usted era guerrillero, usted es de los que mató a mi hija, no sé. Digamos que esa es la forma de pensar violentamente, en el sentido de, claro, yo digo, bueno, me vengo. Pero yo creo que las víctimas, y no estoy diciendo que es que la víctima perdonó y ya y se reconcilió como en esos términos sí, como ideales, en esos procesos psicológicos. donde entonces ahorita nos damos la mano y no, tal vez no es así en esos términos ideales y no tiene que ser así. Pero sí en entender, creo que el aspecto ahí importante es la humanización del otro. Que a veces el monstruo de la guerra también es un ser humano, que llegó a ser monstruo por unas razones, que no lo excusa, pero seguirlo viendo como monstruo es hacer pensar de que eso es cosa de él y que los demás estamos alejados de ser monstruos. Todos podemos ser monstruos. Sí, creo y que en cualquier ámbito. Cualquier ámbito. Ahorita les cuento una historia. Lo que creo que las víctimas nos enseñan es renunciar a ser monstruos y volverse victimarios, siguiendo ese ciclo de victimización y decir, no, conmigo frena. Claro. O sea, yo no me voy a vengar. O sea, también no indica que perdone y que yo diga te perdona al fondo del alma. Algunas víctimas sí, otras víctimas no. Hace un mes en la JEP, recuerdo que un militar le pide el abrazo a la madre de la persona que asesinó y la madre le da ese abrazo. Y digamos, puede que haya un perdón genuino, puede que haya un perdón parcial, pero lo que sí se rompe ahí es la cadena de la espiral de la violencia y creo que eso es muy importante. Y que permite decirle a los demás, vea, si yo paré, que me pasó esto tan grave, ¿usted por qué está buscando la violencia de hechos menos graves cuando lo puede hacer de vía pacífica? Ay, sí. Creo que eso es una lección de moralidad y de ética muy importante que dan las víctimas que todos deberíamos aprender. Y ahí en ese rompimiento de la cadena de violencia se generan las grietas para generar procesos de paz, para articulación, para trabajo en conjunto entre, por ejemplo, lo que fueron miembros de la fuerza pública y gente que perteneció a las FARC, que puedan trabajar juntos. Que no es en términos ideales, pues, así como el atalaya donde está el león y la oveja ahí al lado, no. Que hay conflictos, sí, que hay diferencias ideológicas, políticas, económicas, sí, pero que ya no resuelven la diferencia por la vía de las armas. Y creo que es importante. Entonces, en esos días en el cementerio estaban dos adolescentes. Entonces yo le decía, ¿vos sabes quiénes son ellos? Me decían, ya, este man fue de la fuerza pública y este man fue de las FARC. Y decían, ¿cómo así? Y en su barrio hay, ¿cómo se llama? Fronteras imaginarias, sí. ¿Y vos qué opinas de eso? No, pues que así es la violencia y que yo no sé qué. Y pues yo por allá no paso porque... Entonces yo le digo, pero si ellos dos que tenían fusiles, que tenían morteros, pueden hablar, porque usted no puede hablar con el otro barrio. Entonces genera la duda. Y ahí hay un ejemplo del rompimiento de la cadena de violencia que se genera en muchos ámbitos, incluso en las familias. Hay familias que están rotas y el tío no se puede, el hermano no se puede ver con la hermana y ese tipo de cosas. Y por eso es que el Día de la Madre es la fecha más violenta en Colombia. Sí. En Latinoamérica. Ajá, porque no hemos rompido la cadena de la violencia. Y entonces vemos como justo utilizar la violencia contra mi familiar. Y también extender esa vaina de que, bueno, Colombia somos familia, Latinoamérica somos familia. No tenemos por qué matarnos. Entonces creo que la víctima... Que si nos matamos con palabras. Genera ese rompimiento de la cadena y permite pensar de una forma alternativa. Y la otra historia es acerca de los monstruos y de que uno puede ser un monstruo. Dos casos ahí. Hay una investigación de Stanley Milgram
donde el man habla siguiendo el tema de los nazis, dice, no, los nazis no son locos y voy a demostrar que cualquier persona puede cometer un acto atroz, y se crea un experimento social, que es una persona, dos personas uno en una cabina atado a choques eléctricos, y otro está haciendo como una labor de profesor en cuartos separados. Y hay una persona que es el jefe del experimento que le da órdenes al profesor. Entonces, la persona que va al experimento de manera ingenua lo colocan de profesor, los otros dos son actores, y lo que le dice es: usted le va a enseñar algo a él, y cuando él se equivoque le da un choque eléctrico, y cada vez le va a ir dando un choque eléctrico más duro hasta llegar a un punto donde dice: aquí se mata. Creo que más del 50% de las personas que vivieron ese experimento terminaron matando a la persona. Ya luego se les cuenta, esto era una actuación, pero mire que usted cometió un acto atroz porque alguien le dijo que lo hiciera, y usted es una persona normal. Ay, entonces, si es así en un contexto de normalidad, imagínese cuando se desatan los tiros, caen las bombas y la gente ve como la última alternativa matar al otro. Y voy al segunda historia. Hay un libro que se llama El Homo Soviéticus, que es son recopilación de historias de la gente que vivió la caída soviética, y cuentan el tema de la guerra de Kosovo, y entonces la separación entre musulmanes y la comunidad de Kosovo. Sí. Entonces, entre ellos decían: nosotros un día nos estábamos sentando a la mesa y compartíamos entre distintas razas, etnias y religiones, normal, y en una semana todo cambió, y el día que yo fui al trabajo, unos estábamos sentados a un lado y otros al otro, y a las 2 semanas se estaba viendo un linchamiento público en la plaza, y de un momento a otro nos empezamos a matar, yo no sé cómo, pero cuando se desata la violencia, cójase duro. Entonces creo que la víctima ha logrado en Colombia frenar esa postura de desatar violencia, porque si vemos en la historia, entonces estuvieron federalistas contra centralistas, listo, sí. Se dieron en la madre. Luego uno de ellos dos triunfó. Luego siguieron las guerras conservadoras y liberales todo el siglo XIX. Luego los conservadores ganaron en el 86 y dijeron: estamos victoriosos. Los liberales dijeron: no, ahorita nos vamos a vengar. Guerra de los 1000 días. Guerra de los 1000 días, volvieron a perder los liberales. Por allá en el 30 suben los liberales y sigue habiendo esas guerras, esas disputas, sí, de cambios generacionales, de unos vengando a otros. 45, 48, muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ahorita sí nos vamos a vengar de esta muerte, entonces vamos a matar los otros. Y los otros dijeron: ya me mataron gente, ahorita yo le voy a matar gente para vengar a estos que ya me mataron. Para eso? Y se volvió una espiral. Entonces de ahí para allá surgieron las guerrillas comunistas. Entonces miren que nosotros también nos mataron, ahorita es nuestro turno de tomar las armas para tomar el poder, y vamos a matarlos a ustedes porque ustedes nos mataron a nosotros. Y luego estos nosotros de acá dijeron: es que ustedes nos están matando, entonces vamos a crear grupos paramilitares para matarlos a ustedes. Y siguió la espiral. Y en ese momento la lección de las víctimas es: yo no voy a entrar en ese juego, porque entonces ¿qué hago? ¿Creo otro grupo paramilitar o me meto una guerrilla? Y entonces luego va a haber la justificación de la otra generación para matarme a mí. Entonces dijeron: no, aquí basta. Y entra el tema de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? No es el tema de que nos amemos los unos a los otros y seamos felices y andemos cogidos de la mano, sino es el tema de mirarnos a los ojos y decir: somos humanos, aquí hay un conflicto grande, tenemos que buscar unos caminos de solución, sentémonos y respetémonos. Y yo veo a las víctimas que dicen: yo no le he perdonado, pero yo no lo voy a atacar, ni le voy a desear el mal, pero sí me voy a sentar con usted para construir paz. ¿Que vamos a ser amigos? No. Qué lindo. ¿Que yo la voy a invitar el 31 de diciembre a darle el feliz año? No. Pero yo no voy a seguir la historia de señalarlo, de culparlo. Bueno, de pronto de culparlo sí, porque tiene la culpa, pero sí de buscar que se genere una venganza contra usted y que usted sufra. Sí. Te rompo esa cadena para que este ejemplo sirva a los demás colombianos de no seguir ese ejemplo. Y creo que tristemente en Colombia la voz de las víctimas no está siendo escuchada, o no lo suficiente, diría que muy poco. Y que es necesario que la gente escuche a las víctimas, escuche sus llantos. O sea,
Yo cuando va en el cementerio hacemos unos recorridos de memoria, yo le digo, si usted no siente algo aquí en el corazón, como una tristeza, un pesar, un acongojamiento, revísese porque eso es grave. Porque cuando uno no siente dolor ante el dolor del otro, es que usted es capaz de cometerle ese dolor a esa persona. Es algo así. Imagínese que una mujer, mujer o hombre, escuchar un niño recién nacido llorar y que uno diga, ay, ese niño como hace bulla, no le va a poner cuidado. No, uno siente algo aquí y dice, él necesita ayuda, vamos a ayudarle. Ahora, si yo en algún momento digo, no me importa el bebé, grave. Y Colombia es el bebé que tenemos que cuidar. O sea, si en algún momento yo escucho una madre llorar contando de que le mataron y le desaparecieron al hijo y yo no siento nada, o sea, algo pasa en mí. Estoy más cerca de cometer un desaparecimiento que de ayudar a la paz, y eso es, digamos, es aterrador. Entonces yo le digo, si usted sintió algo y quiere llorar, llore. O sea, siéntase feliz de llorar porque usted está siendo un humano, está viviendo la humanidad, y creo que eso nos falta, sentir esa humanidad, esa empatía del dolor con el otro, no pensar que el dolor es ajeno, sino que el dolor es nuestro también. Bueno, yo me voy con muchas preguntas y sí me gustaría que siguiéramos profundizando otros temas. ¿Me vas a acompañar en otros programas? Sí. Es más, te voy a invitar hasta de panelista. Mira que yo me pongo a pensar, hay todavía muchísimas familias que siguen esperando una llamada desde hace años, pero también pienso en que hay alguna historia donde pasaron 25 años y resulta y pasa que no llega en forma de osario, sino que realmente aparece la persona, así como cuando este cuento de Ingrid, no sé, ¿cómo es ella? Aunque de ella sí se sabía sí, digamos, como información, ¿no? Digamos que, bueno, también pueden pasar, o sea, el conflicto no tiene una sola narrativa, sino que tiene múltiples narrativas y cada caso es particular. Entonces, voy a colocarle el caso que una de las entregas dignas fue de una persona que se fue muy temprana edad para la guerrilla, siendo menor de edad. Esta persona, pues la familia le pierde el rastro, porque obviamente él está en la guerrilla y en la guerrilla no se vuelve a comunicar a su familia para que no le pasara nada. Y pues los años pasan hasta que él muere en la guerrilla casi 30 años después. Entonces, en la entrega digna va algo que llama la familia biológica, que son sus hermanos, sus padres, y la familia social, que eran sus compañeros de filas de las FARC. Hicimos un encuentro entre ellos dos. Y la familia preguntando, bueno, yo ya tengo 60 años, recuerdo de él cuando tenía 16, ¿quién fue él? Y los compañeros de filas de él, pues le cuentan, él fue así, se reía así, contaba tal chiste, tenía tal genio, se enojaba de esta manera, se comportaba así, y fue un ámbito, un escenario como para entenderse entre ellos, porque obviamente a ambos le dolía la muerte, a la familia obviamente porque es su familiar, y quedaron ahí con el acongojamiento de no tenerlo nunca más en su hogar, y a los compañeros de filas pues porque obviamente fue alguien que luchó con ellos, que vivió, digamos, cosas bastante complicadas de la guerra, bombardeos, enfrentamientos, y pues de alguna u otra manera eso genera una camaradería y una familiaridad entre ellos y un cariño. Entonces fue interesante reconocerse entre ellos como familias, y también entender que él fue una persona que terminó en la guerra, ensartado, que todos terminaron en la guerra ensartados de alguna u otra manera con diferentes historias. Una fue la pareja, otra fue la que tuvo el mando, otro fue el que lo tenía el mando a él, otro era con el que dormía. Entonces hay otros relatos ahí que son mucho más profundos y que todos los actores tienen, como que también para humanizar un poco lo que pasa en la guerra y entre los actores que están en la guerra, que no es simplemente el que está asesinando, sino que el que también sufre los avatares de la vida. Ajá.
y que también allá generan sus relaciones amorosas, de cariño, de amistad, que también existen, y en este grupo y en los demás grupos. Entonces fue interesante ver eso. Creo que de las experiencias como interesantes, esa, de que existiera ese diálogo y que también superaran esa barrera de, bueno, ¿quién es el guerrillero? ¿Quién es la guerrillera? Porque también está como vedado a la sociedad quiénes son esas personas. ¿Y en qué rango a veces también se puede encontrar? Porque ellos también como claro, que manejan su eso de estructura jerarquía, ¿no? jerárquica. Entonces, ahí hay discusiones largas, obviamente hay responsabilidades mayores de unos, menores de otros, pero hay que conocer también, entender que esos actores armados también son personas. Que nos parezca mal lo que hicieron, sí, pero eso no le quita la condición de persona y de ser humano. Exacto. Y que bueno, tendrán que sobrevivir con las culpas que cada uno sabrá qué tiene, qué hizo y qué no hizo, y también con las culpas judiciales y las culpas investigativas y las culpas morales. Ya estoy súper entretenidísima, pero vemos, ya llegamos a la hora. Y yo sí quisiera que como todos nuestros especialistas que se sientan aquí en Te Conté, nos puedas regalar de 3 a 5 tips de cómo podemos realmente nosotros también como integrar. Ya nos has dicho mucho eso de repente poder sentir el dolor del otro, cómo de repente también comprender a estas personas que deciden, no, hasta que no llegue el cuerpo, yo no me voy a sentir dignificada. Porque pues como hablábamos en un principio, las guerras no terminan cuando las balas se acaban. Sí, la guerra no termina cuando la bala se acaba, sino que continúa con los rezagos psicológicos y sociales y las rupturas que se generan. Tip número 1, tengamos humanidad. O sea, entendamos que vivimos entre humanos y que tenemos que salir adelante entre todos. Y que en la medida que humanicemos al otro, pues nos borramos un poco esa idea de la eliminación del otro, que es tan cruel. Tip número 2, no digo entendamos o comprendamos, pero sí tratemos de empatizar con las personas víctimas, no desde el pesar, ni del pobrecito él, pobrecita ella, sino de comprender lo que está viviendo. O sea, no juzgando que, ay, qué pesar, mirar a la pobre señora, lo que le pasó, pobre. No. Tiene años esperando Sí, al hijo. como que mire, esta señora está aquí luchando en un proceso de búsqueda por la reconciliación, por la paz, a través del cuerpo de su hijo, que es distinto. Número 3, sigan la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, VPD. Difundan la información, porque uno no sabe a quién le llega esa información y de pronto le toca el corazón a alguien y usted sin darse cuenta ayudó a la paz de una familia. Y creo que Dios, Cristo, Alá, Buda o el que usted crea que lo va a recompensar, no en términos materiales ni económicos, porque la gente siempre espera eso, pero sí en tranquilidad para su vida. 4, dejemos de ver la guerra en Colombia como un asunto de monstruos, sino como un asunto que nos compete a todos y no y a solo todas. en Colombia. Eso, o sea, la guerra nos compete a todos. Y no es que, esos son ellos, no. De esa parte del país está involucrado de alguna manera, directa o indirecta. Entonces, comprendamos que hay unos conflictos que hay que solucionar y mientras no nos metamos en el chiste de que hay que solucionar cosas, pues esas cosas van a seguir pasando. Y 5, no seamos indiferentes ante la tragedia, porque también, digamos, las redes sociales, como la información tan banal a veces, lo insensibiliza a uno. Entonces, si usted ve que hay una persona desaparecida, le aparece ahí en su estado de WhatsApp, presione la pantalla y mire el rostro de la persona, mínimamente, mire el rostro, porque ¿quién quita que usted salga a la calle y se la encuentre? Y usted diga, ay, yo vi esto, vea, familia, creo que tengo a la persona aquí, sí, encuadra con el rostro, estoy acá en tal parte, voy a esperarlos a que ustedes lleguen, o policía, vea, esta persona está desaparecida, y que esa persona encuentre a su familia, va a ser un acto maravilloso. Créame que no, o sea, si quiere la lotería le queda pendeja. O sea, ahí el placer espiritual que va a sentir va a ser inmenso. Yo de hecho digo, ojalá algún día me pase eso, tal vez no me ha pasado porque quiero vivir ese momento, pero
hay que aportar, así sea viendo el estado, si lo comparte mucho mejor, pero tomarnos ese tiempo de memoria por esa persona que está sufriendo. Como que paremos un segundo de nuestro afán de ganar dinero, de tener poder, de tener estatus, de sentirme mejor que otra persona y rindámosle homenaje y un momento de atención a una persona que necesita ayuda de la sociedad. Frederman, ¿hay posibilidades de que podamos traer una persona, una víctima, pero que también pueda venir eso que hablábamos de los que se arrepienten y son parte de ese grupo? Sí, alguien que haya firmado la paz, sí, claro. Yo creo que me sí, parecería interesante que lo podamos ver así, porque siento que es chévere la manera como una madre o como un familiar pueda también relatarnos, porque tú lo hablas como especialista, nos diste a entender lo satisfactorio que sientes a la hora de poder acompañar a estas personas, o lo que piensas, dices, sería que me la encontré, lo ves como de afuera, o sea, no en la vivencia. No es lo mismo que vivirlo. Y el hecho de, por ejemplo, decir tanta gente que maté, que no sé ninguno de los que está ahí, no sabemos tampoco de qué manera lo ven, porque lo que tú decías, nosotros los vemos como unos monstruos, pero ellos son humanos también. Sí, digamos que en la guerra pasan muchas cosas que de pronto ellos hasta ni sabrán qué pasó. Exacto. Digamos, en un tiroteo, pues usted volvió plomo y el que le cayó, le cayó. Y usted se tenía que defender defender no va a ir a también. averiguar allá como, bueno, ¿a quién herí? No, usted va y corre para salvar su vida. Claro. Pero digamos que yo a los firmantes de paz, a los comparecientes de la fuerza pública que hoy están dando ese paso hacia la reconciliación y a la ¿pero tú crees que si podamos tenerlos los dos o sería mejor hacer programas diferentes? Podemos hablar con ellos, o ya lo deciden ellos. Eso ya es una cuestión que ellos tienen que decidir cómo se sienten más cómodos y cómodas. Bueno. Pero yo creo que las mujeres, ellas siempre están dispuestas porque, digamos, como una de sus principios rectores es difundir el mensaje de la búsqueda siempre y en todo espacio que yo veo tengan. Siempre cuando hacen esas cosas en el Parque Bolívar, siempre veo señoras que están y pasan mucho tiempo. A mí lo que más me impresiona es que hay personas con 15, 18, 16 años esperando a poder dignificar un cuerpo, que se me haría el máster. No sé si por ahí nos estaban saludando. Que el máster se me fue. Seguramente fue al baño, pero bueno. Lo único que me queda de verdad por decirles a todos ustedes es que podamos tomar en cuenta las palabras de Frederman durante todo el programa. Recuerden, síganlo en sus redes sociales porque él no solamente pues trata este tipo de temas, sino que también tiene un podcast. Y entonces él a través de su podcast también trae como este tipo de historias de memoria. Historias culturales sobre todo. Con esas historias también pues se reparan muchísimas cosas, ¿no? A través de la cultura podemos reparar muchas cosas porque el papel que juega el arte, el teatro, el podcast y todo este ambiente en el que también es estamos. Humanizar todo el tiempo. Exactamente. Entonces, Frederman, de verdad que muy agradecida que nos hayas acompañado el día de hoy. Me quedo muy impactada. Entendí muchísimo más porque yo venía súper enredada. Yo decía, bueno, ¿cómo hacen para recuperar un cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es? Y todavía quedan muchas preguntas al aire. Podemos ver si de pronto alguien de la unidad de búsqueda en un momento también nos acompañan para que también nos cuenten esa dinámica forense, de trabajo en terreno. Sí, me parece chévere. Ahí lo tenemos ahí de corresponsal. Sí, claro. Y bueno, a cada uno de ustedes que podamos tomar conciencia, mire que no es solamente problemas psicológicos que hay, sino que tratamos lo psicoespiritual. ¿Hay alguna pregunta o algo? Ok. Y bueno, nada más me queda decirles a ustedes que nos visiten viernes, sábado y domingo sobre la carrera 24 en Altamira. Livorno Pizza Napolitana, se quedó dormido el máster. Para que prueben las pizzas napolitanas más ricas de la ciudad de Palmira. En Livorno, pizza napolitana con atención estilo picnic. Pizzas napolitanas. ProArte Diseño, donde usted encuentra todo tipo de impresiones, diseños, instalaciones,
pendones, todo lo que a usted se le ocurra, ProArte se lo resuelve. Y We Love Burger, usted tiene que buscarlo en las redes sociales y seguirlo, porque ellos van a los eventos más prestigiosos de la ciudad. Y si usted no se los quiere perder y quiere probar la auténtica Smash Burger, entonces siga We Love Burger para que coma una hamburguesa súper auténtica. Y pues, ¿qué me queda decirles? Que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 8 de la noche. Tomemos conciencia, hay muchísimo por qué trabajar. Pues si sigamos la guerra o hagamos la paz, pero hagamos algo. No, hagamos la paz. Ya. Pero hagamos algo realmente y nos vemos el próximo miércoles por aquí mismo. Yo soy Nati Marquina y como dice Miguel Ángel Landa, haga el bien, no mire a quién. Chao, chao. Nati Marquina. Sus notas curiosas, los invitados y su intelectualidad le dan un toque de locura a tus días. Conéctate con Te Conté, entre copas y café. Un programa divertido con charlas y risas que iluminarán tu vida, explorando temas que te harán reflexionar. Historias sin tabú. Te Conté, entre copas y café, donde el tiempo pasa volando. Un espacio para reír y soñar. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.